Ahora tenemos en línea a David Miazo, David Miazo es economista jefe de la Fundación FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Miazo, aquí estamos con Carlos Méndez, mi nombre es Daniel Fernández Canedo, gracias por estar en Economía 21, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, David, un poco una fotografía de lo que está pasando con esto de la soja en $650 la tonelada. Bueno, precios internacionales récord, tanto de la soja como también del trigo y el maíz también que acompaña. Una excelente noticia para el país, que el 70% de las exportaciones son de las cadenas agropecuarias y agroindustriales, y un poco más si miramos las divisas netas. Cerca del 90% de las divisas netas viene de estos sectores. Cuando me refiero a divisas netas es porque también del otro 30% de las exportaciones, que no son el 70%, son sectores que también generan importaciones al mismo tiempo que generan exportaciones. Entonces, si estos productos que representan una parte tan importante de las exportaciones del país suben de precios, es una excelente noticia para el país. Es solo lo que es el sector granos, sin contar carnes, etcétera. En los primeros 5 meses del año ingresó $15.000 millones, lo cual es un récord absoluto desde que se tiene registro. El tema es justamente algo que mencionabas en la introducción, que incluso con este ingreso de dólares récord que están permitiendo los precios internacionales, del otro lado al Banco Central parece que se le van entre las manos los dólares que ingresan por el otro lado. Este nivel de precios en el mercado internacional, ¿es sostenible? ¿Está explicado por la invasión rusa-Ucrania? ¿Esto se mantiene en la cosecha de la Argentina? ¿Para la próxima cosecha esto le va a jugar a favor? Bien, por un lado ya tenemos precios altos también para, por ejemplo, de acá a marzo 2023, que es cuando se vende la cosecha de maíz y soja que viene, digamos. Para que la gente que nos está escuchando entienda mejor, justo ahora está terminando la cosecha de soja y maíz principalmente, está arrancando la siembra de trigo que se va a cosechar en diciembre-enero. Los precios futuros, si bien no son los precios récord de hoy, son buenos, pero principalmente, como lo que estabas mencionando vos, esto está definido por la guerra Rusia-Ucrania, igual que el precio del petróleo, digamos. Están muy influenciados por esto, y ahí está la gran duda si vamos a seguir teniendo una guerra prolongada, con mercados internacionales que van a seguir dañados, si querés, o si en los próximos meses esto se enfría y se empieza a normalizar. Porque te doy un ejemplo particular. El trigo ha sido, si bien ahora estamos hablando de la soja, ha sido de los que más ha subido, porque Rusia es el principal exportador mundial, y eso ha generado, digamos, que sea uno de los precios que más ha subido, igual que el petróleo, ¿no? O el gas, muy relacionados a esto. Pero Rusia no ha visto disminuir su capacidad productiva, ni de gas, ni de petróleo, ni de trigo, porque no le ha caído una sola bomba en su territorio, por ponerlo de alguna manera. Ha sido todo el ruido que genera la guerra, las sanciones, etcétera. Si esto en algún momento se enfriara y volviera a la normalidad, la capacidad productiva de todos estos productos está expresada al máximo en el caso de Rusia, y debería tender a bajar los precios. Entonces, disculpame que me extendí mucho la respuesta. No, está bien. Lo más probable es que si se enfría el tema de la guerra, se desinflen un poco los precios. Miazo, una consulta, porque esta semana también el oficialismo presentó el proyecto sobre renta inesperada. Digo, cuando uno escucha esto que usted señala sobre precios tan interesantes, digo, ¿no es como una habilitación al debate sobre renta inesperada también? ¿Y qué opina del tema?
Bueno, justamente esta semana desde FADA publicamos un informe que publicamos hace más de 10 años, cada 3 meses, que es la participación del Estado en la renta agrícola, básicamente cuánto se llevan los impuestos de la renta que genera el agro, que en este caso dio el 61,5%, que significa de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola, 61 pesos con 50 se lo llevan los impuestos. Algún periodista justamente tituló en algún medio, bueno, el Estado ya se está llevando la renta inesperada del agro, ¿no? Porque automáticamente si sube el precio de la soja, recordemos que la soja tiene un 33% de derechos de exportación, o sea, de cada $100 que vale, 33 se lo lleva el Estado automáticamente, ¿no? Ni lo ve el productor. Y además se le suman después todo el resto de los impuestos que tienen todos los sectores económicos, impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y débitos bancarios, después ingresos brutos provinciales, etcétera, ¿no? Que están representados este 61,5%. Y te doy un ejemplo, una hectárea de soja, para poner un ejemplo, en el mes de marzo en este estudio estimábamos que pagaba 74.000 pesos por hectárea, y hoy paga 90.000 pesos. Bueno, eso justamente es lo inesperado. Eso habilita, me parece, a más allá de que salga o no el proyecto, eso habilita el espíritu, porque pasan de 74 a 90. Es un número inesperado para el productor, por eso. Digo, pero bueno, nada. Lo inesperado es la recaudación. También, las dos cosas, claro. De impuestos, sin nada extra, claro. De impuesto pasó de pagar 74 a 90.000 claro. por hectárea. Claro. Entonces, digamos, el Estado también está teniendo su renta esperada porque automáticamente cobra impuestos de todo este sector. Sí, el productor cuanto más paga también más gana también con estos precios. Bueno, también paga más de costos. Eso sin duda. También han aumentado los costos, si quieren después conversamos de eso. Pero bueno, también una cuestión a aclarar más allá de esta cuestión es que el impuesto a la renta inesperada, que creemos que es más ruido que otra cosa, ¿no? Porque tiene muy pocas probabilidades de avanzar efectivamente, tampoco afectaría a los productores agropecuarios. No, claro, no, exactamente. De facturación, ¿no? Exactamente, es para algunas cerealeras, me parece, nada más, ¿no? Claro, sí, en el caso del campo serían contadas las empresas, serían básicamente los exportadores, algunas grandes industrias alimenticias, algún gran frigorífico tal vez, pero todo el resto del sector no cae dentro de este potencial. Sí, es cierto. Quien está hablando es David Miaso, es economista jefe de la Fundación FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Miaso, el dato de 15.000 millones de dólares que entraron en 5 meses, ¿no?, que liquidó el sector agropecuario, ¿cuánto quedaría por liquidar de la presente campaña de soja y maíz? Bueno, en el caso de soja queda cerca del 60% de la producción para liquidar. En el caso del maíz, algo menos, no quiero mentirte, pero cerca del 50%, es decir, respecto a mayo, es decir, todavía queda bastante por ingresar, pero también el grueso se termina acumulando hasta el mes de julio. Digamos, estacionalmente normalmente hace un pico en diciembre-enero por el trigo, y después otro pico abril, mayo, junio, julio por toda la cosecha gruesa, y empieza a caer en la última parte del año, que es, bueno, cuando hoy de hecho nos estamos preguntando si en el pico de ingreso de dólares que ha sido estos últimos meses el Banco Central no ha sido capaz de acumular dólares, ¿en qué situación vamos a estar hacia agosto-septiembre, cuando además estos próximos meses se tienen que pagar importaciones de gas, etcétera? Entonces, eso nos preocupa un poco. De ese 60% que faltaría liquidar de la producción, ¿se puede saber si está en manos de los exportadores o está en manos de los productores? Digo esto porque escuché una versión de que los productores no le estarían vendiendo a los exportadores porque estarían optando por quedarse con el grano, no sé, en el silo bolsa o no sé dónde lo guardarán antes de liquidarlo a los exportadores. ¿Puede ser? No, ese 40% que te estaba mencionando es lo que el productor ya vendió a exportadores y a industrias. Ya
Ya está comprometido, digamos. Ahora, perdón. No, y ya muy probablemente esa gran parte está exportado, de hecho, de ese 40%. Ahora, de hecho, y comparándolo con el año pasado era 42% al mismo periodo. O sea, estamos muy cerca de lo normal. Ahora, perdón, un número, perdón. Que hay otra cuestión. Perdón, un número, a partir de lo que consultaba Daniel. Vos, Daniel, preguntabas cuánto se había liquidado, eran 15.000 millones y era el 50%. Digo, uno tiene que estimar que entonces quedan por ingresar en concepto de venta de maíz y de soja otros 15.000, 20.000 millones. No lo sé, a ver, sí. Preguntémoselo. Por eso, ¿no? Y porque sí, más del 20 faltarían más del 20, de granos. Claro, más del 20. Durante el año. Porque si se liquidó el 40, exactamente, quedaría un poco más de 15, efectivamente. Está bien. Sí, de granos deberíamos tener este año algo más de 35, probablemente incluso un poquito más de 35, y vos calculás que el año pasado todas las cadenas agropecuarias, sumando carnes, etcétera, exportaron por 55.000 millones de dólares. Este año, con algunos precios internacionales más altos, podríamos estar hablando de 57, 58.000 millones de dólares. ¿Y cuántos va millones récord, de ¿no? Va récord. ¿Es probable que las exportaciones, la liquidación de exportaciones sea un número cercano al récord o no? De los últimos años. Sí. A ver, estos 15.000 que hablamos, que de nuevo son solo granos, es récord desde que se tiene registro. ¿Y cuántos millones de toneladas? Que en algún momento hablábamos de que teníamos que llegar a las 100 millones de toneladas. De producción no, de producción ya estamos cerca de las 135, 140 millones de toneladas. Y bueno, una estimación nuestra es que con las políticas correctas, en menos de 10 años, podemos superar las 210.000 millones de toneladas, lo cual eso generaría exportaciones anuales extra a precios promedio de los últimos años, ¿no? Estos precios récord por más de 25.000 millones de dólares. Entonces, ahí también, recién que mencionábamos la renta inesperada, en realidad la pregunta que deberíamos estar haciéndonos como país hoy es: con este contexto internacional de precios internacionales, donde el mundo está dispuesto a demandar y a pagar más por lo que producimos, ¿cómo hacemos para producir más? ¿No? ¿Qué es lo que realmente el país necesita? Necesita más producción, más generación de riqueza, más empleo, más exportaciones, y no cómo hacemos para ponerle más impuestos a esto que el mundo está dispuesto a comprar. Sí, hay una cuestión filosófica que yo no sé si corresponde para el tema de la producción en este momento, pero ¿sabés qué veo yo? Digo, hay mucha incomodidad con la renta inesperada. Y lo que uno ve en el Congreso también, en toda la vida, es que ante problemas inesperados del sector privado, y tienen problemas inesperados todos los años, permanentemente se recurre al Congreso, para que el Congreso te auxilie, para que te auxilie el Estado. El sector que quieras, pidiendo promoción industrial, pidiendo degradación impositiva, asistencia cuando están muy mal, permanentemente el sector privado pide auxilio y el Estado te asiste. Se han nacionalizado deudas externas, un montón de cuestiones. Entonces, ese es el marco para discutir, que una vez el Estado te pide en un momento brillante, y es un debate, yo no sé si corresponde, coincido con vos en que esto no va a atravesar el Congreso, me parece, pero el debate es ese. Sí, históricamente uno ve que va el sector privado y pide, siempre van a pedir. Es que me parece que yo coincido, por lo menos, en la opinión con lo que decía David, que la renta inesperada para el Estado ya está. Digo, con el nivel de retenciones que tenés, con el nivel de brecha cambiaria que tenés, con el nivel de condiciones macro que tenés, la renta inesperada. Yo creo que el Estado también tendría que hacer, y esto lo hemos hablado, tendría que hacer su parte por el ajuste, pero con 45% de pobreza, el ya está, es para debatirlo. La política todavía no se ajustó nada. Yo creo que se tiene que ajustar. Bueno, a lo mejor hay que hacer las dos cosas. A lo mejor hay que hacer las dos cosas. Puede ser. Ajustar la política y a lo mejor esperar algún aporte inesperado también, las dos cosas, sí, efectivamente. Ya te lo están dando. ¿Puedo sumar algo? Sí, a ver. Sí. Respecto a lo que estabas mencionando recién, primero, dentro de lo que vos decías del sector privado que va a pedir o no, quiero recordar que el agro es uno de los pocos que nunca va a pedir. De hecho, y para tener en cuenta una sola política, la emergencia agropecuaria, digamos, que se aplica cuando hay grandes sequías o grandes inundaciones, el presupuesto nacional es de 500 millones de dólares, que si lo llevas a pesos, 500 millones de pesos, que si lo llevas a dólares, totalmente, son 40 millones de dólares. Es decir,
nada. Estaba Bursaile reclamando el aumento. Efectivamente es así, sí. El agro tiene un impuesto, primero, que no tiene el resto de los sectores en Argentina y que no tiene ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Estados Unidos. Ningún país agropecuario del mundo tiene, que son los derechos de exportación, que solo por derechos de exportación el Estado Nacional, porque no se coparticipa, recibió 10.000 millones de dólares el año pasado. Este año, con la mejora de precios, va a estar cerca de 12.000 millones de dólares, y desde que existen en estos últimos 20 años, el campo ha aportado más de 150.000 millones de dólares. Entonces ahí también la pregunta es, incluso con esta carga tributaria altísima que tiene el campo y el resto de los sectores productivos, tenemos los niveles de pobreza que recién mencionaban. ¿No será momento de probar con otras soluciones donde se le baje un poco la presión y los sectores productivos puedan realmente generar más inversión, más empleo, más exportaciones? ¿Qué es lo que el país necesita en realidad de fondo? Lo que el país necesita de fondo no son más impuestos, necesita más producción. Sí, mejor distribución también. Creo que lo que yo no comparto es que digan no se necesitan más impuestos. Hay impuestos. Yo creo que uno puede incrementar el IVA, uno no puede gravar con impuestos a un asalariado que gana 100.000 pesos. Pero en esta situación extraordinaria, la renta inesperada, que iba para un sector muy focalizado de 300 contribuyentes, me parece que es dogmático no discutirlo. No digo que hay que aprobarlo, pero decir directamente que no y que no hay más impuestos, me parece que fue una fórmula que funcionó muy bien en el 2021, pero que no está bien. Digo, cuando este oficialismo te dice los subsidios no se tocan, está muy mal. Está muy mal discutir eso y decir, no, nunca más un impuesto. Bueno, a ver, hay 50% de pobres, que algunos paguen un poco más, no es un pecado debatirlo. No, ¿verdad? Es que no es un pecado debatirlo, y aparte eso que decís, que algunos paguen un poco más, algunos ya pagan un poco más. El tema es cómo vos generás condiciones para pensar en crecer, que es lo que estaba recién diciendo nuestro entrevistado de hoy, ¿no? Pero tenés que crecer en un marco de convivencia social, mucha diferencia social, es complicado. Primero lo voy a despedir a David, ¿no? Sí, dale. Quien estuvo hablando, quien nos estuvo comentando la situación del sector agropecuario fue David Miaso, economista jefe de la Fundación FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. David, muchas gracias por estar en Economía 21, Que tengan muy buenos días, un gusto estar con ustedes.